Si miras un mapa de las Islas Británicas, hay una pequeña isla extraña en el medio que debería ser parte de Gran Bretaña. Está entre Inglaterra e Irlanda. La gente habla inglés y usa la libra. Pero la isla de Man no está en el Reino Unido, ni siquiera está en la Unión Europea. Es algo como un fantasma geográfico. Y ese estatus único le ha permitido crear algunas de las leyes más fascinantes y peligrosas del mundo. Soy Jeff y esta es la historia geográfica detrás de la extraña Isla de Man. Lo primero que debes saber es que la isla de Man es pequeña comparada con sus vecinos, con solo unos 574 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, es aproximadamente 3 veces el tamaño de Washington D.C., ese pequeño cuadrado que forma la capital de Estados Unidos, y está a unos 50 kilómetros de la costa más cercana de sus vecinos. Pero aquí es donde la geografía se vuelve interesante y, quizá, un poco sospechosa. La isla está ubicada tan perfectamente en el centro del norte del Mar de Irlanda que, en un día despejado, desde su punto más alto puedes ver algo único en el mundo. Ese punto más alto es Snaefell, con 620 metros. Hay un dicho antiguo de la isla que dice que la cima de Snaefell es el único lugar donde puedes ver 7 reinos. El reino de Inglaterra, el reino de Escocia, el reino de Gales, el reino de Irlanda, el reino de Man, la propia isla, el reino del cielo y el reino del mar. Aunque el reino del cielo depende de la fe, la geografía confirma el resto. Esta posición central ha definido toda la existencia de la isla. Estar en medio del mar de Irlanda no significaba estar aislados. De hecho, era lo contrario. La isla estaba más en medio de todo que apartada. Pero, ¿por qué hay una isla aquí en primer lugar? Geológicamente, la isla de Man es una superviviente. Está formada principalmente por roca sedimentaria, en especial pizarra de Man, que se formó hace unos 480 millones de años. Esto le da a la isla su aspecto escarpado, sobre todo en la costa, y a diferencia de las suaves colinas de tiza del sur de Inglaterra o las planas turberas del centro de Irlanda, la isla de Man se siente como un fragmento de las tierras altas de Escocia, que se desprendió y se movió al sur. Está dominada por una cadena central de colinas que divide la isla casi en dos, separando el norte del sur. Este valle central es más que paisaje. Históricamente, dividió la isla cultural y lingüísticamente, creando un norte y un sur que aún hoy mantienen rivalidades sutiles. La llanura del norte es completamente distinta. Es plana y está formada por sedimentos glaciares dejados por los hielos al final de la última glaciación. Esto le da a la isla de Man una apariencia que combina lo mejor de ambas partes. Costas con acantilados y montañas en el sur y centro, que pasan a terrenos planos, fértiles y arenosos en el norte. Pero la geografía de la isla de Man no puede separarse de sus vecinos. Entonces, ¿cómo se compara con el resto de las islas británicas? Visualmente, si te dejaran en la isla de Man sin mapa, podrías pensar que estás en el distrito de los lagos en Inglaterra o en el condado de Wicklow, en Irlanda. Comparte ese verde intenso, alimentado por las lluvias frecuentes del Atlántico. Tiene muros de piedra, ovejas sueltas y picos cubiertos de niebla típicos de las islas británicas. Sin embargo, la escala crea una sensación distinta. Como la isla mide unos 52 kilómetros de largo y 22 kilómetros de ancho, el paso de montaña a mar es muy rápido. En el Reino Unido puedes conducir durante horas tierra adentro. En la isla de Man, el océano siempre está cerca. Nunca estás a más de unos pocos kilómetros del mar. Este aislamiento también creó un laboratorio biológico único. La separación de Gran Bretaña e Irlanda ocurrió hace unos 8.500 años, cuando subió el nivel del mar. Esto cortó el puente terrestre y muchas especies nunca llegaron a la isla. No hay topillos, ni tejones, ni ardillas nativas. En cambio, la isla desarrolló características propias. Probablemente hayas oído del gato Manx, famoso por no tener cola. Esta mutación genética prosperó aquí, precisamente por el aislamiento geográfico. Un grupo genético limitado permitió que un rasgo raro se volviera común. Pero la costa de la isla de Man es quizás su rasgo más importante. Es peligrosa. El mar de Irlanda es conocido por sus aguas agitadas, y las corrientes alrededor de la isla son complejas y rápidas. El Calf of Man, un pequeño islote al suroeste, está separado por un estrecho llamado The Sound. Ahí las corrientes pueden alcanzar velocidades que fácilmente destruirían un barco sin un capitán experto. Este foso natural ha sido la mayor defensa de la isla. Mientras Inglaterra e Irlanda eran más fáciles de invadir por su tamaño, la isla de Man es una fortaleza natural. Sus acantilados son altos, sus playas rocosas y el clima impredecible. Esta geografía no solo moldeó el territorio, también la mentalidad de su gente. Vivir aquí significa ser siempre consciente de los límites. Puedes ver las luces de Escocia e Inglaterra por la noche, recordando las grandes economías cercanas, pero el mar oscuro entre medio te separa. Genera una sensación de estar cerca de todo.
pero no ser parte. Pero ser una fortaleza en medio de un mar activo no es perfecto. Si eres fuerte para controlarla, dominas el mar de Irlanda, pero si no, te conviertes en la base perfecta para piratas, contrabandistas y vikingos. Si caminas hoy por las calles de Douglas o Peel, verás un símbolo en todas partes. En la bandera, en edificios públicos, incluso en el dinero. Es el Triskelion. 3 piernas con armadura unidas por el muslo, girando en círculo. El lema de la isla lo acompaña. Donde me arrojen, me mantendré en pie. Es un lema de resistencia. Y cuando ves la historia de la isla, entiendes que no lo eligieron solo porque suena bien. Se lo ganaron. Porque la isla de Man ha sido disputada por imperios durante 2000 años. Y aún así, siempre logró mantenerse en pie. Originalmente, la isla de Man era completamente celta. Después de la última glaciación, la cultura que surgió aquí estaba muy ligada a Irlanda. El idioma manés, que aún se habla hoy y está resurgiendo, es una lengua goidélica. Si hablas irlandés o gaélico escocés, probablemente puedas entender algunas palabras. La leyenda dice que la isla obtuvo su nombre de un dios celta del mar que la cubría de niebla para ocultarla de los invasores. Y durante mucho tiempo, esa niebla pareció funcionar. Mientras los romanos conquistaban gran parte de Britania, nunca se interesaron por la isla. Sabían que estaba ahí, pero la dejaron tranquila. Eso permitió que la isla fuera un refugio, hasta que dejó de serlo. Alrededor del siglo VIII, el mar dejó de ser una barrera y volvió a ser una ruta. Llegaron los vikingos, pero a diferencia de otras zonas donde saqueaban y se iban, o lugares de los que fueron expulsados, aquí los vikingos miraron la isla de Man y vieron la perfección estratégica. Para el año 1079, un líder vikingo llamado Godred Crovan, conocido como el Rey Ori, conquistó la isla, pero no la anexó a Noruega o Dinamarca. Creó algo nuevo: el Reino de las Islas. Era un imperio marítimo que controlaba la isla de Man y las Islas Hébridas frente a la costa oeste de Escocia. Durante siglos, el rey de Man fue un actor importante en la política europea, controlando el mar de Irlanda con su flota. Fue en esta época vikinga cuando la isla desarrolló su característica más importante. Mientras Inglaterra experimentaba con la Carta Magna, los vikingos de Man ya habían establecido un parlamento en Tingwall, el parlamento continuo más antiguo del mundo. Fundado hace más de 1000 años, no era una reunión de nobles en una sala cerrada. Era una asamblea al aire libre donde las leyes se leían en voz alta a la gente. Y la parte increíble es que todavía lo hacen. Cada año, el 5 de julio, las leyes de la isla se leen en la colina de Tingwall. Si no se leen, no son leyes. Esta continuidad es clave. Cuando la isla de Man cambió de manos, el Tingwall no se eliminó, se mantuvo. Para mediados del siglo XIII, el dominio vikingo empezó a debilitarse. El reino de Escocia y el reino de Inglaterra estaban creciendo, y ambos querían la isla de en medio. Durante casi 100 años, la isla fue disputada constantemente. Los escoceses la toman en 1266, los ingleses la recuperan en 1290. Los escoceses la toman de nuevo en 1313 con Robert de Bruce y luego los ingleses otra vez. Finalmente, en el siglo XIV, Inglaterra aseguró el control, pero el rey inglés no integró la isla de Man a Inglaterra. No la convirtió en un condado como Yorkshire o Kent. En cambio, entregó la isla a una familia leal, los Stanley, y les dio el título de reyes de Man, luego cambiado a señores de Man. Los Stanley gobernaron la isla como su territorio privado durante más de 300 años. Pagaban un tributo simbólico al rey de Inglaterra, normalmente un par de halcones en la coronación, pero por lo demás hacían sus propias leyes, cobraban impuestos y acuñaban su moneda. La isla de Man era básicamente un país privado controlado por una familia inglesa rica. Este sistema funcionó para los Stanley, pero en el siglo XVIII se volvió un gran problema para la corona británica. Como la isla de Man no formaba parte del Reino Unido, tenía leyes fiscales distintas. Eso la convirtió en la capital del contrabando en Europa. Comerciantes llevaban brandy, té y tabaco a la isla, pagaban impuestos bajos y luego introducían los productos ilegalmente en Inglaterra y Escocia, evitando los altos impuestos británicos. El gobierno británico estaba perdiendo millones en ingresos, pero no podía invadir, porque técnicamente los Stanley eran los dueños legales según el tratado con el rey de Inglaterra. Así que en 1765, el gobierno británico hizo lo único que podía hacer: la compró. Este evento se conoce como el Acta de Revestimiento. La corona británica pagó al duque de Atholl, heredero de los Stanley, 70,000 libras por sus derechos como señor de Man. Este es el momento en que la isla de Man debería haberse convertido en parte del Reino Unido. Habría sido muy fácil integrarla al creciente imperio británico. Pero, una vez más, no lo hicieron. Ya sea por burocracia, complejidad legal o respeto por el antiguo Tingwall, la corona simplemente asumió el título de señor de Man. No fusionaron los gobiernos. El rey Carlos no es el rey de la isla de Man, pero curiosamente es el señor de Man. Esta diferencia parece pequeña, pero es la razón por la que hoy la isla de Man es una dependencia de la corona y no parte del Reino Unido.
Es una posesión de la corona, no del Estado. Pero, ¿por qué el Reino Unido en 2026 permite que este vecino rico y poco regulado esté justo al lado? ¿Y cuáles son las leyes que hacen de la isla de Man un paraíso libertario y una pesadilla burocrática al mismo tiempo? Si hoy viajas a la isla de Man y sacas tu pasaporte, podrías notar algo extraño. Si eres ciudadano británico, tu pasaporte dice Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pero si naciste en la isla de Man, tu pasaporte es casi igual, excepto por un detalle clave. No dice Reino Unido, dice Islas Británicas, Isla de Man. Esta pequeña diferencia revela la gran barrera invisible entre la isla y el resto del mundo. Entonces, si la isla de Man es una dependencia de la corona, ¿por qué el Reino Unido no la controla directamente? ¿Y cómo una pequeña isla en el mar de Irlanda puede tener cosas como ausencia de límite de velocidad nacional, apuestas en línea legales y un gobierno que funciona más como un club privado que como una democracia moderna? La respuesta está en una peculiaridad del derecho constitucional británico que es casi imposible explicar fácilmente. Vamos a verlo. El Reino Unido es un estado soberano. La isla de Man no forma parte de ese estado. Es una dependencia de la corona. La diferencia es esta. La corona y el gobierno no son lo mismo. La isla de Man pertenece a la monarquía, específicamente al rey Carlos III, en su papel de señor de Man. No pertenece al Parlamento británico, en Westminster. Esto significa que, aunque el Reino Unido se encarga de la defensa y las relaciones exteriores, porque la isla de Man no tiene ejército ni embajadas, el Parlamento británico no puede legislar sobre asuntos internos de la isla. No puede decidir impuestos, ni gestionar la educación, ni poner límites de velocidad. La isla existe en una especie de zona legal especial, protegida por portaaviones británicos, pero no regulada por burócratas británicos. Y dentro de esa zona, las cosas se han vuelto muy raras. El ejemplo más famoso de esta independencia legal es el TT de la isla de Man. Cada año, durante 2 semanas, la isla cierra sus carreteras públicas y las convierte en la pista de carreras más peligrosa del mundo. Las motos pasan por pueblos a más de 160 kilómetros por hora, a centímetros de muros y casas. Desde que comenzó en 1907, han muerto más de 260 personas. En el Reino Unido o en casi cualquier otro país desarrollado, una carrera así sería prohibida de inmediato por seguridad. Pero como la isla de Man hace sus propias leyes, simplemente dicen, nos gusta así. De hecho, fuera de las ciudades, no hay límite de velocidad nacional. Puedes conducir tan rápido como permite el vehículo en carreteras de montaña. Es uno de los pocos lugares del mundo sin límite de velocidad en carreteras públicas. Pero esa actitud del salvaje oeste no se limita solo a los autos. Si miras la ciudad de Douglas, la capital, no verás una capital diminuta para un pequeño país insular. Verás un lugar moderno y bastante rico. Como el Tingwell controla los impuestos, decidieron crear un sistema distinto al del Reino Unido. La isla de Man tiene una tasa máxima de impuesto sobre la renta de solo 22%. No hay impuesto a las ganancias de capital. No hay impuesto de herencia. Y para la mayoría de las empresas, el impuesto corporativo es de 0%. Esto ha convertido a la isla en un imán para industrias que buscan, digamos, regulación flexible. Durante años fueron los bancos y seguros. Hoy es el juego en línea. Si alguna vez jugaste póker o hiciste apuestas en internet, hay muchas probabilidades de que la infraestructura digital que aloja ese juego esté en servidores de Douglas. La isla de Man legalizó y reguló el juego en línea mucho antes que otros países lo hicieran, convirtiéndose en el centro global de la industria. Pero esto nos lleva a la pregunta final. ¿Quiénes son los que viven en la isla de Man? Aunque la población es de unos 84,000 habitantes, solo la mitad nació en la isla. Y el resto son lo que los locales llaman residentes temporales, personas que llegaron por trabajo, impuestos bajos o la vida tranquila, dejando de lado el circuito TT. Esto crea una mezcla muy particular. Hay millonarios viviendo en mansiones, familias con raíces que se remontan a los vikingos y trabajadores tecnológicos de todo el mundo gestionando los servidores de esos sitios de apuesta. La política es cercana. En una población tan pequeña, los políticos son vecinos. No hay partidos políticos tradicionales. La mayoría son independientes. El gobierno se enfoca menos en la ideología y más en arreglar baches o mantener funcionando el ferry. Pero no todo es ideal. El costo de vida es muy alto, porque casi todo se importa por mar. La vivienda es cara, y para los jóvenes, vivir en la isla puede ser limitante. Puedes recorrer la isla de extremo a extremo en 1 hora. Si quieres ir a un concierto, ver a un médico especialista, o comprar en grandes tiendas, a menudo debes tomar un barco o un avión a Dublín, Belfast o Londres.
Así que la isla de Man es un fósil geográfico y político. Es un vestigio de una época en la que Europa estaba formada por cientos de pequeños principados y ducados, antes de que todos fueran absorbidos por los grandes estados-nación de Francia, Alemania y por supuesto el Reino Unido. Pero gracias a una combinación de suerte, terquedad y mares agitados, la isla de Man ha logrado evitar ser absorbida. Esta vez estoy en Guatemala, donde voy a investigar por qué el país ha tenido no una, ni dos, ni tres, sino 4 capitales diferentes. Es una historia fascinante, que explica por qué a los colonizadores españoles se les daba tan mal elegir ubicaciones. Así que acompáñame en mi canal de viajes. Espero que hayas disfrutado aprendiendo todo sobre la isla de Man. Si fue así, asegúrate de ver este video tan interesante sobre por qué ningún país es como Argentina. Gracias por verme. Hasta la próxima.